Muchas personas creen que están practicando el estoicismo correctamente, pero hay un error enorme, casi invisible, que destruye todo el propósito de esta filosofía. ¿Y lo más peligroso? La mayoría ni siquiera se da cuenta de que está cometiendo este error. Entonces, piensas, estoy haciendo todo bien, estoy controlando mis emociones, actuando de manera racional, sin dejarme llevar por las dificultades de la vida. Pero esa visión, por muy bien intencionada que sea, está completamente equivocada. El estoicismo no se trata de convertirse en una roca, en una persona insensible que simplemente ignora todo lo que sucede a su alrededor. Si crees que el estoicismo es eso, estás cometiendo el mayor error de todos. Primero, entendamos qué es realmente el estoicismo. Esta filosofía no surgió para crear seres humanos que no sienten nada. En realidad, es exactamente lo contrario. El estoicismo reconoce que somos humanos, que sentimos ira, tristeza, alegría, miedo. No hay forma de evitarlo. Lo que importa no es lo que sentimos, sino lo que hacemos con esas emociones. El error que muchos cometen es pensar que deben suprimir sus sentimientos, que deben ser completamente inmunes a cualquier cosa, y eso solo genera frustración y más sufrimiento. Vamos a empezar rompiendo esta ilusión. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores romanos y uno de los principales representantes del estoicismo, nunca dijo que ignoráramos nuestras emociones. Él sabía que forman parte de nosotros, que son naturales. El punto clave es que no debemos ser esclavos de estas emociones. Es decir, sentir ira no es el problema. El problema es dejar que esa ira nos controle, que nos haga actuar de manera impulsiva. Lo que el estoicismo nos enseña es cómo canalizar esas emociones hacia algo positivo, sin reprimirlas ni negarlas. Ahora te estarás preguntando, entonces, ¿cuál es el verdadero error en el estoicismo? La respuesta es simple. Pensar que controlar las emociones significa eliminarlas. Es como si alguien creyera que ser fuerte es no sentir dolor nunca. Eso no tiene sentido. La fuerza viene de la forma en que manejamos el dolor, no de su ausencia. Y el estoicismo funciona de la misma manera. El mayor error es intentar distanciarse de las emociones, como si fueran el enemigo. En realidad, son esas emociones las que nos hacen humanos. El secreto está en aceptarlas, entenderlas y, lo más importante, aprender a responder de manera racional. Un ejemplo sencillo. Imagina que estás en una acalorada discusión en el trabajo. La primera reacción, como en cualquier situación cargada emocionalmente, es la ira. El error sería ignorar la ira, fingir que no existe y continuar la discusión con ese sentimiento reprimido. Eso, eventualmente, explotará. Lo correcto, según el estoicismo, es reconocer la ira, entender por qué te sientes así y luego tomar una decisión consciente de no permitir que eso afecte tus acciones. La emoción sigue ahí, gran estoico, pero no te domina. Decía que no debemos negar nuestras emociones, sino aprender a convivir con ellas de manera sabia. Y es aquí donde muchos fallan. Creen que deben ser fuertes, en el sentido de no sentir nada. Esto genera una presión interna absurda, que lleva a la ansiedad, la frustración y, paradójicamente, a menos control sobre la propia vida. Eso no es estoicismo. Eso es una distorsión. Te daré otro ejemplo con el que quizás te identifiques. Alguien te ofende y sientes esa punzada de resentimiento. Luego, al intentar ser estoico, reprimes esa sensación y te dices a ti mismo, no voy a sentir esto, soy más fuerte que esto. Pero por dentro, esa ira sigue acumulándose. ¿Qué deberías hacer? El camino estoico es darte cuenta de que el resentimiento apareció, que es natural, y luego preguntarte, ¿esta emoción realmente me va a ayudar? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué está a mi alcance cambiar en esta situación? Esa es la verdadera práctica estoica.
No ignorar, sino entender y tomar una decisión consciente sobre cómo actuar. Este error de reprimir las emociones también aparece en la forma en que lidiamos con las adversidades. Muchas personas creen que ser estoico significa aceptar todo pasivamente, sin cuestionar. Eso también está mal. El estoicismo no enseña a ser sumiso ante la vida, sino a entender qué está bajo tu control y qué no lo está. Cuando sucede algo difícil, como perder un empleo o enfrentar una enfermedad, la respuesta estoica no es simplemente aceptar sin actuar. Es darse cuenta de que hay cosas que no puedes cambiar, como la pérdida del empleo, pero que puedes controlar cómo reaccionas ante eso. El error es creer que el estoicismo predica la pasividad. En realidad, predica la acción racional y consciente. La dicotomía del control, uno de los conceptos más importantes del estoicismo, lo deja claro. Nos enseña que hay cosas que podemos controlar y otras que no. Gastar energía tratando de cambiar lo que está fuera de nuestro control es inútil. Por otro lado, todo lo que está a nuestro alcance debe ser tratado con dedicación y enfoque. Ese es el verdadero equilibrio que busca el estoicismo. Y cuando intentas ignorar o reprimir lo que sientes, estás gastando tu energía en el lugar equivocado. Otro punto importante es entender que el estoicismo no es una filosofía fría y distante. Es una filosofía de acción. Marco Aurelio, por ejemplo, era un emperador que lideraba ejércitos, gobernaba un imperio y al mismo tiempo practicaba el estoicismo. Enfrentaba las mayores responsabilidades y aún así lograba mantener la calma y la claridad mental. No ignoraba los problemas, los enfrentaba con una mente clara, sabiendo exactamente dónde enfocar su energía. ¿Y por qué es esto importante? Porque el error de suprimir emociones o actuar con pasividad nos aleja de tomar las riendas de nuestra propia vida. Si intentas ser estoico de la manera equivocada, solo estarás colocando una barrera entre tú y tu crecimiento personal. Al entender qué está bajo tu control, como tus reacciones, tus decisiones y tu esfuerzo, comienzas a moldear tu vida de una manera mucho más poderosa y real. Entonces, ¿cómo corregir este error? La respuesta está en 3 prácticas fundamentales del estoicismo. La primera es la reflexión diaria. Al final de cada día, dedica unos minutos para reflexionar sobre tus acciones, tus sentimientos y tus reacciones. Pregúntate, ¿hoy controlé lo que estaba a mi alcance? ¿Cómo reaccioné ante las emociones que sentí? Esto te ayuda a ser consciente de tus patrones y mejorar constantemente. La segunda práctica es la visualización negativa. Esto significa prepararse mentalmente para los desafíos y dificultades que pueden surgir. No se trata de ser pesimista, sino realista. Al anticipar obstáculos, te preparas emocionalmente para enfrentarlos con calma, sin que te sorprendan. Esto reduce el impacto emocional y te ayuda a actuar de manera racional. La tercera práctica es la aceptación activa. Esto significa aceptar que sentirás emociones, ira, miedo, tristeza, pero que el poder está en cómo las manejas. No intentes reprimirlas. Reconoce que están ahí, entiende qué las causó y luego elige conscientemente cómo actuar. Eso es el verdadero estoicismo. Cuando corriges este error, tu vida cambia completamente. Las adversidades dejan de ser monstruos incontrolables y se convierten en desafíos que puedes enfrentar de manera clara y directa. Las emociones no desaparecen, pero dejan de dominarte. Y lo más importante, te conviertes en el verdadero dueño de ti mismo, controlando lo que realmente importa, tus acciones y reacciones. El mayor error en el estoicismo no es sentir emociones, sino creer que debemos reprimirlas. El camino correcto es utilizarlas como herramientas para el autodesarrollo, siempre enfocándonos en lo que está bajo nuestro control.